Tal vez te hayas encontrado en alguna circunstancia que no sabes qué hacer, que no sabes qué decisión tomar, que no sabes si continuar o volver hacia atrás. El tema en este día es el callejón sin salida. Vamos a hablar esta palabra. Abra su Biblia en el libro del Éxodo capítulo 14. Vamos desde el versículo 9 a ver. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pit-Hariot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a hablar la palabra en el día de hoy. Gloria a Jesús. Y al hablar esta palabra, queremos que pueda recibir la bendición de Dios. Los que están en la iglesia se pueden sentar. Los demás, allí donde estén en sus casas, escuchen la palabra con mucha atención. Gloria a Dios. El pueblo de Israel había tenido una victoria tan tremenda. Uno puede palpar la algarabía de los jóvenes, de los niños, de las mujeres, de los caballeros, de los grandes. El día que salieron de Egipto, ¿se imaginan cómo sería esa algarabía? Ellos saliendo a la libertad después de muchos años de esclavitud. Tal vez los que nunca hemos sido esclavos no alcancemos a palpar eso, pero quien ha vivido como esclavos, la mayoría de esa generación habían nacido en esclavitud. Aun cuando eran niños estaban amenazados de muerte. Y llega el día cuando el Señor los liberta, y lo hace con mano fuerte y poderosa. Y ellos salieron con tanto gozo, con tanto deseo de la victoria que habían obtenido. Y habían caminado unos 2 días o un día, y comenzó a mirar la realidad de lo que ahora tenían que enfrentar. Cuando habían caminado ya un trayecto, se encontraron con una primera gran dificultad. Apareció el Mar Rojo frente a ellos, y ahora ellos iban cargados de provisiones, iban también con sus provisiones, sus animales, con sus niños. Y empieza la primera gran dificultad. Era la primera prueba grande de fe. Estaba frente a ellos el Mar Rojo. ¿Qué hacer? Mientras tomaban alguna decisión, de pronto se oyó detrás el traqueteo de los carros cerrados,
la bulla de los ejércitos del faraón, y también se comenzó a escuchar los gritos de los perseguidores. Cuando ellos miran hacia atrás, se encuentran con un panorama realmente muy complicado. Por una parte, frente a ellos estaba el Mar Rojo. ¿Cómo pasar? No podían avanzar. Y por otra parte, de atrás se alcanzaba a palpar la furia que traía el faraón, porque los había dejado ir, pero no estaba dispuesto a que fueran muy lejos. Y habían tomado la decisión de perseguirlos, y de perseguirlos hasta devolverlos a Egipto, o también destruirlos si se rebelaban. Cuando ellos se encontraron así, estaban en un callejón sin salida. Delante estaba el Mar Rojo y detrás el enemigo fuerte y peligroso que los iba a cautivar. Al estar en esa condición, empezó a brotar en ellos algunos sentimientos, que es lo que pasa cuando nos encontramos en una situación que no sabemos qué hacer. Vamos a mirar inmediatamente las actitudes negativas que el pueblo de Israel tuvo, para que nosotros entendamos qué es lo que no debemos hacer, y luego miraremos lo que sí debemos hacer cuando estamos en un callejón sin salida. Lo que no debemos hacer: actitudes incorrectas. Lo primero que el pueblo hace, Éxodo 14:10, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los hijos venían tras ellos. Lo primero que Israel hace, y tenga en cuenta, esto es lo que no debo hacer cuando estoy en un callejón sin salida, en una circunstancia que no sé qué hacer, que pareciera que no hay solución. Lo que Israel hizo, y es lo que no debemos hacer, en primer lugar, es mirar hacia atrás. Ellos miraron hacia atrás, miraron a ver qué era lo que venía, miraron la dificultad. Casi que por naturaleza, cuando nos encontramos en una circunstancia que no podemos solucionar, nos quejamos y queremos encontrar dónde estuvo el error. Y algunos, cuando se trata de la vida cristiana, porque la vida cristiana es cargada de mucha aventura, de algunas aventuras positivas, otras negativas, de algunos momentos de gloria y otros momentos de muchas dificultades. La vida cristiana es así. Ellos miraron hacia atrás, y a partir de ese momento, Israel, en cada una de las dificultades grandes, iba a mirar hacia atrás, buscando retornar otra vez a Egipto. Ellos miraron, y cuando miraron, vieron la dificultad tan grande, vieron el ejército del faraón, vieron la batalla que les esperaba. Ellos se dieron cuenta que no tenían salida, que no tenían escapatoria. No es una buena acción mirar hacia atrás cuando estamos bajo semejante presión. En Números 14:4 dice: y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Esto dice Números 14:4. Y ellos decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Amados hermanos, los que hemos caminado por la vida cristiana algunos años, habrá tenido el momento cuando viene la tentación y nos provoca otra vez volver atrás, y nos provoca volver al mundo. ¿Le ha pasado? Nos provoca, y el enemigo viene con pensamientos negativos que te dices: para eso entraste a la iglesia, para eso llegaste al evangelio. Y a otros les dice: para eso te metiste al ministerio, para eso aceptaste esta responsabilidad. Y a veces viene ese momento, ese ataque, y uno se encuentra que no puede retroceder, porque atrás está Faraón, el mundo, el pecado, y adelante las dificultades son muy grandes, porque hay dificultades grandes.
Y a veces cuando ya estamos en un ministerio nos pasa lo mismo. Como que no oímos la voz que dice: para esto te metiste a eso, para esto llegaste ahí. Y de paso oímos la voz, las amenazas del faraón, del diablo, de los enemigos y a veces también de la familia. La primera recomendación: cualquiera que sea la circunstancia que esté pasando, por ningún motivo mires hacia atrás. Por ningún motivo intentes volver al mundo. Por ningún motivo vuelvas a la vida que antes tenía. Muchas personas, después de haber caminado un trayecto, miran hacia atrás otra vez. Y ustedes, los que tienen amigos que han pasado por alguna vida conflictiva y que antes de conocer a Cristo estuvieron presos tal vez del vicio, de la droga o de una circunstancia adversa, habrán conocido que los momentos de máxima batalla, el mayor ataque que ellos tienen es volver otra vez a la vida que tenían, y lo cual es una tristeza y una desgracia. Hoy la primera recomendación: cualquier circunstancia que pase, aunque le parezca que es un callejón sin salida, que no hay cómo salvar esa situación, por ningún motivo vuelvas otra vez a contaminarse o a encadenarse con su vida que antes tenía. No vuelvas otra vez a Egipto. No vuelvas otra vez a ser esclavo, porque si el Señor te libertó y te perdonó, mantén la vida que Dios te ha dado, aunque no sea fácil. El Señor, al fin y al cabo, nunca dijo que esto sería fácil. Más bien dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Al nombre de Cristo sea la gloria. La segunda actitud incorrecta que no debemos hacer cuando estamos bajo una presión así, esta es la segunda de las actitudes que Israel cometió y que nosotros no debemos cometer. Gloria a Dios. Se llenaron de temor, y cuando se llenaron de temor pensaron que Dios ya no estaba con ellos, porque el temor produce algunas cosas que vamos a mirar ahora. Éxodo 14:10, en la siguiente parte dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Gloria sea el nombre del Señor. La segunda parte de este texto dice: por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Éxodo 14:10, la parte final. Entonces dice: por lo que los hijos de Israel tuvieron un gran temor, temieron en gran manera. Algunas de las cosas que el enemigo logra hacer en la vida nuestra cuando estamos en una presión grande, cuando estamos en una sin salida, en un callejón así, es llenarnos de temor. Y cuando nos llenamos de temor, el temor produce algunas reacciones muy negativas. En primer lugar, el temor te hace perder la fe. Cuando te llenas de temor, crees que estás solo, crees que Dios se olvidó de usted. Y eso nos pasa a todos, también a los predicadores. Nos llenamos de temor y entonces le sucede lo que le pasó a Pedro cuando caminó sobre el mar. Recuerdan que Pedro en una ocasión le dijo: Señor, ¿será que yo puedo caminar sobre las aguas del mar? Y el Señor le dijo: venga, camine, puedes. Y Pedro salió de la barca y dio unos cuantos pasos. Mientras estuvo mirando al Señor, estuvo lleno de fe. Y cuando estás mirando al Señor, amada hermana, amado hermano, cuando estás mirando al Señor, no tendrás tiempo de mirar las olas que están tocando tus pies y que parecen tan difíciles. Cuando estás mirando al Señor, podrás caminar sobre las grandes olas y sobre las grandes dificultades. Pero el momento que Pedro quitó los ojos del Señor, miró al agua, se llenó de temor
y cuando se llenó de temor comenzó a hundirse. Amén. En medio de la gran dificultad, cuídate de no llenarte de temor. No oiga las voces negativas, los que te dicen: no vas a salir de esta, no podrás vencer en esta, estás arruinado, estás acabado, ya tu vida no tiene salvación, o tu hogar no podrá ya cambiar nunca más. Si te llenas de temor, probablemente comenzarás a hundirte y ya no podrás salir. Al nombre de Cristo sea la gloria. El temor te hace prever lo peor. Primero, que el temor te hace perder la fe. En segundo lugar, el temor te hace prever lo peor. Cuando estás lleno de temor, usted piensa que lo único que le falta es la muerte. ¿Qué decían los israelitas? Mejor nos fuera habernos quedado en Egipto. ¿Alguna vez habrás dicho: me iba mejor en el mundo? Si lo ha dicho, arrepiéntate de esas palabras, porque nunca nos iba mejor en el mundo. Sea lo que pase, no hay como estar con el Señor, hermano. No hay como andar con el Señor. El temor te hace prever lo peor, y el temor te puede llevar hasta la muerte si no lo corriges a tiempo, si no miras al Señor a tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. En tercer lugar, estamos mirando lo que no debes hacer cuando estás en un callejón sin salida. Lo primero era: cuando estés en un callejón sin salida, por ningún motivo mires hacia atrás. Segundo, cuando estés en un callejón sin salida, evita llenarte de temor. Tercero, gloria a Dios, cuando estés en un callejón así y en una dificultad así, nos dice la palabra, en tercer lugar: entonces ellos, estamos en Éxodo 14:11, dijeron a Moisés, ellos le dijeron a Moisés así: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en este desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Lo tercero que ellos hicieron en actitudes negativas que no debemos hacer es culpar a otros. Casi siempre cuando tenemos una gran dificultad, la naturaleza humana la traemos desde Adán. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? El Señor llama a ellos, primero a Adán, porque era el que había recibido el mandamiento. Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán salió: Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Su corazón estaba lleno de temor, porque de hecho el pecado también te llena de temor y de miedo. ¿Qué has hecho, Adán? La mujer que me diste por compañera, ella me engañó y yo acepté y comí. Y esta es una de las cosas que tiene nuestra naturaleza. Cuando nos pasa algo mal, muy pocas veces tenemos el valor de reconocer que ha sido nuestra falla o que ha sido nuestra falta. Casi siempre buscamos a quién culpar. Y el pueblo de Israel, ¿a quién estaba culpando? A Moisés, que era su propio líder. Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos hiciste este mal? ¿Para qué nos condujiste hasta aquí? Mejor nos iba en Egipto. Una de las grandes dificultades que tenemos en los hogares es que muy pocas veces somos capaces de reconocer nuestras fallas, nuestras faltas. Casi siempre decimos: la mujer que me diste, Señor, esa mujer es la que tiene la culpa. Y las damas dicen: este barrigón que me tocó, ese es el que tiene la culpa. Nunca culpemos a los demás en medio de cualquier circunstancia difícil. Siempre aprendamos que hay circunstancias que puede que el uno u otro tenga la culpa o no tenga la responsabilidad. Hay circunstancias en la vida que Dios nos permite pasar también para que vayamos creciendo y que crezcamos en fe. Amén.
No culpes a otros. Encuentre dónde y de qué manera puedes solucionar lo que estás pasando. En cuarto lugar, gloria a Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en cuarto lugar en esta circunstancia? Dice la palabra, se rindieron. En cuarto lugar, ellos se dieron por muertos. Es como rendirse antes de pelear. Es como por darse por derrotado antes de enfrentar la batalla. El versículo 12 dice, no es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjenos servir a los egipcios. Mejor fuera servir a los egipcios que morir en este desierto. Cuando estás en una gran dificultad o en un callejón sin salida, no te rindas. Otra vez diré eso, no te rindas. No está muerto el que sigue peleando, dicen, ¿verdad? No te rindas, intente otra vez. Mientras haya oportunidad, vuelve a intentarlo. A veces decimos, ya no puedo más, ya no puedo con esta enfermedad, ya no puedo con este dolor, ya no puedo con esta tristeza, ya no puedo con esta angustia, y nos dejamos morir. Ya no puedo con este matrimonio, me voy a rendir, ya no soy capaz. Le habrás pasado. No te rindas, aunque le parezca que está en un callejón sin salida. Vamos a mirar luego algunos ejemplos de circunstancias donde no hay salida. Cualquiera que sea la circunstancia, no te rindas. Inténtalo otra vez. Vuelve otra vez a intentarlo. Amén. Tal vez la próxima vez el Señor te dé la victoria. Usted dice, lo he intentado 20 veces. Una vez 21 puede ser la definitiva de tu victoria. Vuelve a hacerlo, vuelve a intentarlo y lo lograrás. Pero el pueblo de Israel decía, ¿ya para qué queremos? No habían sepulcros en Egipto y pensaban, aquí vamos a quedar enterrados en este desierto. Yo quiero decirle que el Señor nunca nos lleva al desierto para matarnos en el desierto. El Señor nos lleva al desierto para que en el desierto aprendamos a oír su voz y a depender de Él, nunca para destruirnos. Amén. El desierto siempre es duro y difícil, pero no es el tiempo de destrucción. Es el tiempo de fortalecerse, de formarse y de ser y de aprender lo que necesitas y la fortaleza que necesitas para alcanzar lo que Dios ha preparado para nosotros. El callejón o el desierto no es el último paso, es solamente una circunstancia en la vida. Por eso no te rindas. Hace mucho oí la historia de dos ranas que iban saltando y al ir saltando cayeron en un balde de leche. Y la una se tiró de espaldas y dijo, estamos arruinadas, estamos muertas, aquí ya no hay nada que hacer, no hay caso de salir de este balde, aquí hay que dejarse morir. La otra comenzó a nadar y a patalear y a nadar y a nadar y a nadar y a nadar hasta que no le quedaban fuerzas, pero de tanto nadar, dando vueltas en el mismo lugar, la leche se cristalizó y pudo saltar hacia afuera. Vuelve a intentarlo. No te dejes morir en la circunstancia en que está y no deje que tu vida se arruine en medio de ese callejón. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver cuáles son las actitudes que debemos hacer ahora, y es las que hizo Moisés. Miremos, encontremos qué hizo Moisés en medio de esa circunstancia, porque Moisés estaba en la misma condición. Es más, Moisés era el responsable y estaba al frente. El versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Gloria a Dios. ¿Qué es lo primero entonces en contraparte a lo que hizo el pueblo y a lo que no debemos hacer? Hacer lo que Moisés nos dice aquí. Moisés le habla al pueblo y le dice, no teman, vamos a vencer el temor. Es lo primero. No temas. En primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,
porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Eso dice 1 de Juan 4:18. 1 de Timoteo 1:7 dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra vez, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a vencer el temor. El verdadero amor echa fuera el temor. ¿Cómo puedes hacerlo? En segundo lugar, Moisés les dijo: no teman. Así habla Moisés y les dice: no temáis, estad firmes. Mantén tu firmeza, mantén tu fe, sea valiente. Esto va unido. Sea valiente. Las palabras que el Señor le dijo a Josué las conocemos todos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en todo lo que hagas. Lo tercero que debemos hacer, cualquiera que sea la circunstancia, aunque parezca que no haya salida, es tener palabras de afirmación y de fe. Así le habla Moisés al pueblo: no temas, estad firmes, vean por fe la salvación que hoy Dios hará con vosotros. Todas estas eran palabras de fe, pero él mismo estaba temblando porque no sabía qué hacer. Pero le decía al pueblo: ustedes van a ver hoy lo que Dios hará. Y él no sabía qué hacer, pero él estaba hablando palabras de fe. Siempre las palabras de fe harán cambiar la actitud que pueda haber en usted. Cuando estás lleno de temor, estás tembloroso, pierdes el valor. Cuando estás lleno de fe, se llenas de un desarrollo y de una fe y de una valentía inusual. Adrenalina lo llaman algunos, porque hay una fortaleza mayor. Entonces, palabras de fe y de afirmación. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué tal? Cuando estamos en alguna circunstancia, una palabra así. Primera de Juan 5:4: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué le pasa, Alberto? ¿Qué le pasa, Juan? ¿Qué le pasa, José? Yo he nacido de nuevo y con tal venzo al mundo, aunque sea muy difícil. Dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En cuarto lugar, ¿qué hace Moisés? Lo que debemos hacer de primero. Moisés, después de hablar con el pueblo y de volverlos otra vez a la realidad, no era que por las palabras de Moisés Faraón se hubiera devuelto. Faraón seguía avanzando y cada vez estaba más cerca de ellos, y el peligro era cada vez más grande. Pero las palabras de Moisés les hizo cambiar la actitud que ellos tenían, las palabras de fe. Entonces Moisés se postra ante Dios y le dice: oh Dios, ¿qué voy a hacer ahora? Le he dado palabras de fe a este pueblo, le he dicho que harás cosas grandes, que harás cosas tremendas, pero Faraón viene cada vez más cerca, la dificultad está cada vez más cerca. ¿Qué hago, Señor? Y comienza a clamar y a buscar el rostro del Señor. Bueno, los cristianos sabemos que siempre, en cualquier circunstancia difícil, el clamar y buscar de Dios es una buena decisión. Amén. Cuando no sabemos qué más hacer, hay cosas que usted sabe por la palabra qué hacer, sabe qué camino tomar. Hay otras que no sabes qué hacer. ¿Cómo voy a enfrentar esta circunstancia? ¿Cómo voy a hacer con este problema que tengo? Y Moisés entonces comenzó a clamar a Dios. Y le dice: Moisés, y esta es la quinta actitud que debemos tener cuando estamos en una gran dificultad. Amén. Después de clamar,
Dios le dice a Moisés: Moisés, ya clamaste, ya oraste, ahora levántate y acciona. Tome una decisión y vas hacia el frente. Orar y clamar es importante, es un baluarte increíble y es algo que tenemos que hacer, pero hay momentos en los cuales no podemos quedarnos ahí. Hay que levantarse y hay que hacer algo más. Al nombre de Cristo sea la gloria. El Señor le dice a Moisés: Moisés, no clames más, no clames a mí. Levántate y extiende tu vara hacia el mar Rojo, y el mar Rojo se va a abrir. ¿Y por qué Dios no lo hizo Él mismo? Dios podía, cuando Moisés estaba orando, abrir el mar Rojo y Moisés que siguiera orando. Pero hay cosas que Dios hace solo si te decides a creer y a actuar. Hay que actuar a veces. Amén. Si estás orando por algo y se das cuenta, o Dios le indica qué es lo que tiene que hacer, levántate y hazlo. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por ponerle cualquier ejemplo normal, si estás teniendo problemas de salud y oras y de pronto te das cuenta que tus problemas de salud es por malos hábitos de alimentación, por decir cualquier cosa, y sabes que estás alimentándote mal y estás haciendo mal las cosas, y el Señor te ha indicado: ahora ¿qué tienes que hacer? Ya oraste, ahora cambia tus hábitos. ¿Me hago entender? Amén. Si usted sabe, por decir cualquier cosa también, que tienes algún problema del corazón y has orado: Señor, sáname, sana, y el Señor dice: sí, te voy a sanar, pero tu problema es colesterol, deja de comer tanto chancho y otras cosas. ¿Qué tiene que hacer? Levántate ahora y haz lo que tienes que hacer. Moisés, ya no clames a mí, toma tu vara. La vara era la señal de autoridad. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés decía: Señor, ¿con qué voy a libertar a Israel? Y Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Toma esa vara, y con esa vara, señal del poder de Dios, vas a ir y vas a libertar al pueblo. Así que Dios ahora le dice a Moisés, ante la gran dificultad: toma la vara de autoridad que te di cuando te llamé, y con esa vara de autoridad extiéndala sobre ese mar que parece imposible que se abra, pero si puedes creer, Dios va a hacer un milagro. Tome esa acción y ande. Y Moisés tiene que tomar la vara, extenderla sobre el mar, y recién cuando la extendió y tocó con la vara, el mar Rojo se abrió y el pueblo comenzó a pasar. Y ese pueblo temeroso, y ahí está, el callejón sin salida se puede abrir. ¿Lo puedes creer? El callejón sin salida, la circunstancia tan difícil puede cambiar. Cuando Dios interviene, las cosas que parecen imposibles son posibles para Dios. La Biblia dice: yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Jeremías 32:27. Yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Toma tu vara, señal de autoridad, señal de fe, y extiéndala, y se abrirá. Cuando el pueblo de Israel vio que el mar comenzó a abrirse, ellos se metieron. Ahora estaban llenos de fe, era muy peligroso, porque el mar se hubiera podido volver a cerrar y todos perecen. Pero ahora sabían que si Dios estaba respaldando a su siervo, ellos podían confiar que Dios no los metería a la mitad del mar para ahogarlos. Y si Dios te está dando una salida hoy a la circunstancia que tiene, o a la enfermedad que tiene, o al problema de familia, o al problema de hogar, si Dios te está dando una salida, entra en el nombre del Señor y avanza, porque el Señor lo hará si Él ha comenzado a hacer esa obra. 40 años después, el pueblo de Israel se encontró frente al río Jordán. Era parecida a la circunstancia. Estaban ellos frente al río Jordán, y el río Jordán estaba desbordado y crecido, y ellos tenían que pasar el río Jordán
para poder conquistar la primera ciudad, que era Jericó. Y el Señor le dijo a los sacerdotes, ya no estaba Moisés, pero estaba Josué. Y el Señor le dijo a los sacerdotes: cuando hayan tocado con sus pies el agua, porque Dios no tiene moldes, Dios trabaja cada vez de una manera diferente. Por eso usted no puede pensar que lo mismo que Dios hizo con alguien lo va a hacer con usted, o que lo mismo que Dios usó para ayudar a otra persona lo puede hacer con usted. Dios lo puede hacer si quiere, pero casi siempre Dios trabaja con usted de otra forma, según sea su fe. Al nombre de Cristo sea la gloria. Y en el caso de Josué, cuando ellos llegaron al río Jordán, ya Dios no le dijo extienda su vara. Dios le dijo: dígale a los sacerdotes que tomen el arca, señal de la presencia de Dios, y que se metan ellos. Pero está desbordado el río, se van a ahogar, y son los ministros. Dígales que entren. Y en una palabra de fe, Josué le dice: tomen el arca y entren ustedes. Pero es muy difícil, nos vamos a ahogar todos y nos quedamos sin músicos. Ni más pusieron los pies en el agua. ¿Qué pasó? Pusieron los pies en el agua y se abrió. Tal como se abrió el Mar Rojo, ellos pusieron los pies en el agua y se abrió el río Jordán. Y una parte se detuvo al un costado y la otra parte hacia el otro lado. Y comenzaron ellos a andar. Y cuando estaban en la mitad, los que llevaban el arca, Dios les dijo: quédense ahí en la mitad. Señor, pero podemos perder todo el ministerio. Quédense ustedes ahí. Y ellos se quedaron firmes con el arca hasta que todo el pueblo fue pasando. Más de 3 millones de personas fueron pasando. Y cuando terminó de pasar el último, Dios les dijo a los sacerdotes: tomen cada uno una piedra. Y la sacaron como monumento. Y recién cuando estaban al otro lado, el río volvió otra vez a su cauce. Igual pasó con Moisés 40 años atrás. Cuando el Mar Rojo se abrió, se mantuvo abierto hasta que pasó el último de ellos. Y cuando pasó el último de ellos, Dios le dijo a Moisés: vuelve a extender tu vara ahora, para que se una y se cierre el Mar Rojo. Y él extendió la vara y el Mar Rojo se cerró. Antes de que ellos llegaran al otro lado, ya había entrado Faraón. Iba por el mismo camino de ellos y los iba tratando de alcanzar. Faraón era un ejército con carros, los otros eran un grupo de familias con niños, con ancianos. No podían andar tan rápido. Pero antes que llegaran, como parecía que se acercaran y que lo volvieran a capturar, a pesar de que el milagro estaba hecho y que el Mar Rojo se había abierto, parecía que Faraón los iba a capturar. ¿Sabe qué hizo Dios? Les quitó las ruedas a los carros de Faraón. De ahí viene esa alabanza, ¿verdad? Que los carros de Faraón fueron trastornados y quedaron ahí. Y ahora ellos trataban de avanzar y no podían avanzar. Ya no podían andar. Cuando Dios se propone ayudarte, Dios hará algo que parece imposible, pero Dios puede hacerlo. Y quiero decirle que esta palabra va para el que la necesite, incluyéndome a mí. Yo necesito que Dios haga una obra especial y maravillosa en mi vida, y tal vez usted también lo necesite. Si sientes que la fe se ha menguado hoy, para eso es esta palabra, para que cobres fe otra vez y avances. La victoria está ahí. No te trajo el Señor ahí para destruirte y acabarte. Vamos con algún ejemplo en el día de hoy de personas que se encontraban en tal circunstancia que parecía que era un callejón sin salida y que no había respuesta. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a mirar a algunas personas que estaban así. A ver, una de ellas es del Nuevo Testamento y es una mujer cananea sirofenicia. Mateo 7, versículo 24 en adelante,
Leemos así, Mateo 7:24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Está hablando de Jesús. Versículo 25. Una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella respondió: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Este era un callejón sin salida para esta pobre mujer. Permítame que le cuente algo de ella. Ella era una mujer extranjera, sirofenicia, de Sidón. Griega, era griega y sirofenicia. Esta mujer no tenía derechos, no podía clamar, no podía pedir, porque todavía no era el tiempo de los gentiles. El Señor dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esta mujer había llegado a un extremo de vida. Su hija, su única, estaba poseída por un espíritu maligno. Yo creo que ella había gastado lo que podía en los brujos y yatires del momento, y había consultado todo lo que le decían, y la condición de la joven era cada vez peor. Probablemente ella había perdido el hogar a causa de la enfermedad de su hija, porque muchos hombres irresponsables, cuando algún hijo está enfermo o nace enfermo, se van y abandonan el hogar, porque eso es la actitud de una persona que no conoce de Dios y no tiene respeto ni temor. Probablemente ella había perdido el hogar, por eso estaba sola. No tenía más hijos, había gastado su dinero y todo le habían dicho: ya no hay solución para ella. Además que en ese tiempo se creía que si alguna persona nacía enfermo, era un niño que venía bajo maldición. En ese tiempo, a muchos de los niños, cuando veían que estaba enfermo, los abandonaban para que se muriera. Los abandonaban en una alcantarilla o en un lugar. Especialmente los extranjeros hacían eso con los niños enfermos. Los dejaban, los abandonaban. Y tristemente también, cuando una familia tenía puras mujercitas y nacía otra mujercita, muchas veces también la abandonaban, porque pensaban que no servía, que era más bien una maldición. Pero esta mujer había tenido el valor, a pesar de ver a su hija enferma, de buscar alguna solución. Era un callejón sin salida, porque no había médico que le pudiera ayudar, no había nada humanamente que le pudiera ayudar, pero ella había perseverado. Y un día llegó el Señor a esa región, a la región de Tiro y de Sidón. Llegó a ese lugar y la mujer salió corriendo. Ella sabía que era su oportunidad. No tenía derechos, pero sabía que era su oportunidad. Señor, tengo un gravísimo problema. Mi hija está atormentada por un espíritu inmundo. Y daba voces y gritaba hasta incomodar a los discípulos. Y los discípulos le dijeron: Señor, esta mujer grita y todavía es extranjera. Despídela, Señor. Y el Señor le dijo: mujer, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y además no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y la mujer recibió esas palabras, pero sabiendo que era su única oportunidad, sacó una máxima que luego los predicadores hemos repetido a través de la historia. Está bien, Señor, pero los perrillos comen aún de las migajas que caen de la mesa. Señor, no me importa, yo estoy en esa condición, pero aún los perrillos no se mueren de hambre. ¿Habrá algunas migajas que puedan sobrar de los hijos? Y el Señor dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ve, mujer, hágase contigo según lo que está pidiendo.
La mujer creyó la palabra. Es lo mismo. Todo cuenta si puedes creer la palabra. Era una situación muy tremenda, pero pudo creer y la mujer se fue creyendo. ¿Qué dice la Biblia? Cuando llegó a la casa encontró a la niña totalmente sana, totalmente libre, recostadita y dormida. El milagro estaba hecho. El poder de Dios se había manifestado. Cuando las circunstancias sean tan duras, todavía puedes creer en Dios. Cuando parece que nada te librará de esa circunstancia, cuando parece que la embarcación definitivamente se hundirá, queda todavía el poder y la gracia de Dios que puede hacer algo. Quiero referirme a un caso más, y es de hogar, porque muchas de las circunstancias que parece un callejón sin salida están en el hogar. Y me quiero referir a una mujer llamada Abigail. A ver, está, rápidamente les diré la cita bíblica. Está en Primera de Samuel. Y esto es lo que sucede. Esta era también una circunstancia. Estoy en la parte final solamente citando ejemplos de circunstancias extremas que Dios pudo obrar. Primera de Samuel 25 dice, el versículo 3: aquel varón se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Qué buenas virtudes tenía la mujer, ¿no? De buen entendimiento, de mucha sabiduría, pero además de buena apariencia. Sin embargo, el hombre era duro. Mire las cualidades o las características del hombre. El hombre era duro y de malas obras. Era del linaje de Caleb. Esta mujer, hermosa, porque era hermosa, llena de sabiduría, llena de virtudes, se había casado con un hombre de ese calibre. Era duro, de malas obras, y además era viejo y barrigón. Sí, de verdad que sí, porque dice que quedó quieto y murió cuando le dieron la noticia. Y esta mujer estaba casada así. Y a veces cuando estás casado y parece que estás casado con el hombre equivocado, las hermanas, y el varón a veces parece que estuviera casado con la mujer equivocada, no hay salida. Porque bíblicamente, cuando te has casado, es hasta que la muerte los separe. Pero me casé fuera de la voluntad de Dios, pero no hay salida. Pero me casé antes de conocer al Señor. Bueno, pero ahora conoces al Señor, haz lo posible por hacer las cosas bien. Y parece un callejón sin salida. Esta mujer estaba casada así, con un hombre terrible, cruel, duro, de malas obras, y fuera de eso, algo que molesta a todas las mujeres, muy tacaño además. Y en esa condición, ella estaba casada así, y el juicio venía sobre la casa. Pero aunque estaba en esa condición, esta mujer se armó de sabiduría, se armó de paciencia, y ella libró su casa de un desastre completo. Y aunque no parecía que hubiera solución, ¿qué hizo el Señor? Dios intervino, el hombre murió. Y cuando el hombre murió, ella quedó libre. Y al quedar libre, nada más ni nada menos vino a ser esposa de David, el rey de Israel. Hay circunstancias que parecen muy duras, Dios las puede cambiar. No necesitas decirle, Señor, ¿se lo lleva o te lo mando, Dios? Porque no necesitas eso tampoco. Pero Dios puede ayudarte. Aún en las circunstancias de hogar que parece que no tiene solución, Dios puede conducirte y darte la sabiduría y la gracia para salir adelante en esas circunstancias. Amén. Vamos a terminar en el día de hoy. Tenemos un poquito de tiempo, pero vamos a terminar con oración. Póngase de pies y quiero que hagan lo siguiente. Piense en algo que tal vez
estés pasando y que parece un callejón sin salida. Y si no tienes esa situación, tal vez sí podrás ayudar a orar a otro. Y también ayudemos a orar a nuestros hermanos y aún a los pastores y a nosotros, los que pasamos algunas circunstancias que no parece tener solución. Recuerde lo que hablamos en el día de hoy. A veces estás frente al Mar Rojo y detrás parece que viene el faraón. ¿Dónde y a qué voy a hacer, Señor, ahora? ¿Hacia dónde voy a dirigirme? ¿Qué pasos voy a tomar? Vuelve tus ojos al Señor. Los que nos escuchan a través de los medios de comunicación, a veces el enemigo le dice a la gente: ya no puedes conseguir nada, ya no hay salida. Y el diablo le repite eso: ya no hay salida, ya no hay salida. Y algunos dicen: como no hay salida, la salida será la muerte, la salida será el suicidio. Otros dicen: la salida será volver a Egipto, volver a las drogas, volver a los vicios, volver al pecado. No le crea al diablo eso. El Señor va a abrir todavía caminos en el mar y va a poner ríos en el desierto y va a dar agua de la roca y va a dar descanso como albergue de caminante en el desierto a cualquiera que esté pasando una circunstancia así. No permitas que tu vida llegue al desastre, porque todavía el Señor sabe y sigue estando en su trono y puede ayudarte. Le vamos a conducir en oración, y a ustedes los que están aquí también. Padre, en el nombre de Jesús, llegamos delante de tu presencia, adorando y glorificando tu nombre, Señor. Padre celestial, nuestra vida a veces se encuentra, Dios mío, entre la espada y la pared. Se encuentra en tal situación que no hay cómo cambiar esas circunstancias. A veces parece que hemos hecho todo lo que humanamente debiéramos hacer. Parece que hemos puesto lo mejor que podríamos poner de nuestra parte y no hay salida. Oh Dios, quiera Dios que podamos hacer lo que hizo Moisés. No temas, le dijo Moisés al pueblo, no temas. Hoy Dios hará una obra grande. Dios eterno, aquellos que están llegando ante su presencia hoy con cualquier carga tan grande, antes que nada, hermano amado, amigo mío, no temas. Vuelve tus ojos a Dios, vuelve al Señor y permítale al Señor tocar tu vida. Si has vivido en pecado y si los pensamientos te llevan a pensar que la muerte es el camino, otros están pensando definitivamente abandonar su casa, abandonar su hogar, abandonar sus hijos. Hoy yo quiero decirte: vuélvete al Señor, no continúes, no te ahogarás. El Señor te dará la salida y la victoria. Vuelve a mirar al Señor. Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que marche. Y hoy quiero decirte: levántate del estado depresivo en que estás, de la angustia que tienes, del dolor y la tristeza que tienes. Levántate, de un paso más, un paso a la vez. Vuelve a mirar al Señor, vuelve a mirar al Señor. Mientras mantengas sus ojos en Cristo, en el Señor, no te hundirás. Podrás salir. Las amenazas del diablo tal vez sean: esto no va a cambiar nunca, no lo vas a lograr,
Ya esto no tiene remedio. Esa tal vez sean las amenazas del diablo, mas en el nombre de Jesús hoy te digo, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vas a mirar hacia adelante. El Salmo 31 dice: el dolor durará toda la noche, pero al amanecer vendrá la alegría. Y tal vez le parezca que la noche ha sido muy larga y el dolor ha durado toda la noche, pero a la mañana vendrá el gozo, vendrá la alegría, volverá a brillar el sol de la esperanza y de la victoria, en el nombre poderoso de Jesús.